estar aquí. Vamos a prepararnos, vamos a estar listos. Recuerden que estamos estudiando el Antiguo Testamento de manera panorámica, algunos pasajes principales en los libros que vamos estudiando. Estamos estudiando el libro de Números en este panorama del Antiguo Testamento. Y le voy a invitar que vaya a Números capítulo 15, versículo 32. Números capítulo 15, versículo 32. Y vamos a leer 32 al 36, hermanos, por favor. Números capítulo 15, versos 32 al 36. Muy bien. Sígame ahí con su vista, preste atención a estos textos. Le garantizo, le aseguro previamente que estos textos serán de alguna manera difíciles de digerir de una manera inicial. Dice el texto 32, cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces, el Señor dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedrará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió, tal como el Señor había ordenado a Moisés. No quise pasar por alto este texto, por supuesto que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada pasaje. Sabemos que también hay textos que decimos, bueno, ¿qué aprendo en esto, verdad? Cuando vamos viendo nombres, genealogías y cosas como estas, pero aún en eso debemos podernos dar cuenta de la perfección del Señor, de su conocimiento absoluto, de su dirección, de su diseño en todas las cosas. Pero este pasaje no lo quise pasar por alto, porque es importante, hermanos, que observemos y que quizá nos hagamos preguntas y cuestionemos cosas con la disposición de poder aprender. Este pasaje puede trastornar nuestra mentalidad y principalmente nuestra mentalidad occidental y moderna. Quizá los que tenemos ya un poco más en el Evangelio del Señor, al ver estos textos se nos viene a la mente el decir que bueno que no estamos en ese tiempo. Y los seleccionamos como que fuera un tiempo en una forma, ¿verdad? Y que pues mal por ellos, ¿verdad? Les tocó estar ahí. Pero nosotros no estamos en ese tiempo y quizás es lo primero que pueda venir a nuestra mente esa situación. Solamente estaba, dice el texto, recogiendo leña. Eso implica que estaba recogiendo leña para sus necesidades en casa. Ahora, como dije, nuestra mentalidad occidental y moderna, que está influida y gobernada por términos como derechos humanos, como la libertad de expresión, como la libertad religiosa. Y hace pensar entonces con esa mentalidad que estos actos son severos o exagerados. Particularmente los cristianos, cuando vemos pasajes como estos, pensamos en respuestas rápidas que podamos dar cuando vemos algo como una imagen de esta forma. Respuestas rápidas para dar a los demás y respuestas que de alguna manera justifiquen el actuar de Dios allí. Pero en la mayoría de las mentes, aunque podamos dar respuestas y decir, bueno, Él tuvo razones para hacer lo que hizo, no sé si notas que al decir eso, de todos modos, como que estamos justificando a Dios a decir, no entiendo por qué hace eso, pero Él tiene sus razones. Y lo justificamos o intentamos justificar el actuar de Dios. Pero en la mayoría de las mentes, aún después de dar esas respuestas, permanece un pensamiento de incomprensión hacia Dios, ya que no se parece en nada al Dios que nos gustaría tener. Llegamos al punto y vemos la ley del Antiguo Testamento dada a través de Moisés como inhumana y sanguinaria, lo cual parece estar entonces en discordia con el Dios de la Biblia, que dice el texto que es amplio en perdonar. Ahora, hermanos, es que es amplio en perdonar en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo era un Dios de ira, inhumano y sanguinario.
Bueno, el mismo pasaje del Antiguo Testamento es el que dice que Él es un Dios amplio en perdonar. Esto choca en nuestra mente, parece una discordia entre este Dios que vemos ahí y el Dios misericordioso. Entonces, utilizando este ejemplo en particular, quiero que procuremos comprender en esta noche el tema, el uso legítimo de la ley. El uso legítimo de la ley. Esta ley se refiere a todo lo que Dios a través de Moisés estableció para el pueblo de Israel. Y una de esas cosas era lo que acabamos de ver. Apedréenlo, y lo sacan todos y lo apedrean. Hay otra porción en la Escritura que en el mismo Éxodo, si no me equivoco, cuando Él da la ley, que dice que si alguien tuviera un hijo contumaz y rebelde, que fuera borracho y no obedeciera a sus padres, que los padres tenían la responsabilidad de ir ante los ancianos y decir, he aquí nuestro hijo es de esta manera, y toda la congregación saldría y lo apedrearía. Vamos a aprender, y quiero poder explicar, el uso legítimo de la ley. En primer lugar, la ley muestra un Dios de ira, un Dios severo y un Dios exagerado. Realmente la ley, hablando de la ley, muestra un Dios de ira, un Dios severo y exagerado. ¿Sabes? Algunos incluso nos vemos tentados a poner a Jesús como la cara opuesta de esta clase de Dios. Y entre cristianos llegamos a argumentar que en aquel tiempo era un Dios de ira y ahora es un Dios de amor. Esto tiene problemas serios. Porque estoy diciendo que el carácter de Dios ha cambiado con el tiempo. Y dice el Señor que Él es inmutable. Que todas sus perfecciones, incluida la justicia que lo lleva a la ira y al juicio del pecado, moran en Él de manera igual y perfecta con el amor. No es más amor que justicia. No es más misericordia, ¿verdad?, que, paciencia. Todos los atributos que podamos ver en la palabra de Dios, en Él están en un perfecto equilibrio, ninguno más, ninguno menos. Entonces, incluso cuando llegamos a esto, vernos tentados a poner a Jesús como la cara opuesta de Dios, usamos textos como el siguiente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 1, por favor. La ley de Dios muestra un Dios de ira, Dios severo y exagerado. Vea Mateo capítulo 12, versículo 1, por favor. Vemos al Señor Jesucristo tratando el mismo asunto, por lo menos la misma pregunta, quebrantar el día de reposo. Ve conmigo entonces, capítulo 12, versículo 1 al 6. Les quiero pedir, hermanos, que hagan una lectura unida, por favor, en sus Biblias, como lo tienen allí, fuerte. ¿Qué dice Mateo 12, 1, hermanos, al 6? Fuerte. Hasta el 6. Ok, bien. Iban muy bien los que se quedaron leyendo, gracias. Ok, noten este texto. Luego lo vamos a volver a repasar y vamos a comentar. Pero vemos este texto y parece, a la primera, que el Señor está tolerando y que Jehová no toleraba. ¿Te das cuenta? Parece que el Señor está diciendo, oye, ¿cuál es el problema? David también pecó. O sea, si lo interpretáramos así, David también pecó. Los sacerdotes también pecaron en el templo. Entonces, yo soy el dueño del día de reposo. Y de alguna manera este texto también se ha usado para mencionar algo que creo que no es correcto, decir que el Señor hizo un cambio
y que estaban de alguna manera en realidad yendo contra la ley de Dios. Ahora, no puede ser así. Pero usamos textos como estos para ver como a Jesús la cara opuesta de Dios. Y al hacer esto, colocamos a Jesús más que como un hijo obediente al Padre, lo colocamos como un revolucionario. Y de hecho es un término que se usa mucho, hermanos, en círculos cristianos con una teología, ¿cómo la podríamos llamar? Liberal. Como Jesús como un revolucionario, y nosotros debemos ser también revolucionarios, no se ajustó a esas normas y estas ideas. Y lo ponemos a él como revolucionario, e incluso ponemos o ponen a los fariseos como retrógradas, como hombres que pensaban que las cosas eran como Dios antes pensaba, y no habían entendido que ya no era como antes. O sea, fíjate a lo que nos lleva esta idea. Podemos entonces poner a Jesús revolucionario y los fariseos que querían guardar la ley correctamente como retrógradas. No es así, y lo voy a explicar. No es así. Jesucristo, en primer lugar, voy a argumentar algunas cosas para decir que esto no puede ser así, antes de dar la respuesta del por qué las cosas fueron escritas así. ¿Ok? Ahora, Jesucristo no puede ser la otra cara de Dios. Porque de hecho, nota lo que dice Colosenses 1:15 conmigo, por favor. Colosenses 1:15. Lo leo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este texto en el cual Pablo está hablando se enfoca a decir que toda la gloria de Dios se manifiesta en el Hijo. Ese es el propósito de su carta. Que la gloria de Dios se manifiesta en el Hijo. Y dice que Cristo, por decirlo de alguna manera, es el rostro de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Es el que lo representa y muestra de manera clara cuál tal Él es. Entonces no puede ser la otra cara de Dios, Cristo. Ahora, en realidad, un argumento más en esto es que los fariseos fueron quienes intentaron revolucionar las verdades de Dios. Aunque parecían los que estaban conservando la ley de Dios, ellos en realidad fueron los encargados de hacer cambios y revolucionarla. Nota Mateo 15, 2 al 3. Con estos argumentos solo quiero decir que esta idea no es correcta antes de explicarla. Mateo capítulo 15, versículo 2 al 3. Les dice, por ejemplo, el Señor en este texto: ¿por qué tus discípulos le preguntan a Cristo primero? Quebrantan, nota, la tradición de los ancianos. Y esto no es sinónimo de la ley. Cuando ellos hablan de la tradición de los ancianos, se están refiriendo a un sistema, una serie de escritos, de libros, de tradiciones que se comenzaron a escribir cercano al tiempo de la venida de Cristo, o sea, los últimos 400 años antes de Cristo, se comenzaron a escribir como interpretaciones de la ley, al grado que esos libros eran considerados como más importantes para consultarlos que la propia ley de Dios, que los escritos de Moisés, ¿verdad? De Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ellos argumentan y dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y entonces, en esos cambios que ellos hicieron, les dice en el verso 3, Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios con vuestra tradición o con su tradición? Y les dice: porque Dios dijo, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre, esto es lo que decía la tradición de los ancianos, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, ¿no necesitará más honrar a su padre o a su madre? Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Ok, ellos fueron los que la quebrantaron. En este ejemplo, el término que aparece en la Reina Valera, si no me equivoco, dice corbán. Es corbán. Ahora, ¿qué era el corbán? Recuerda a Judas. Judas, el que le pagaron para entregar a Cristo y luego regresó las monedas. Y ellos dijeron: no podemos poner este dinero en el corbán. ¿Qué es esto? Era el tesoro del templo.
Ellos habían revolucionado el mandato de honrar al padre y a la madre, que implica sostenerles, proveerles económicamente cuando nosotros ya somos grandes. Cuando los judíos ya eran grandes, debían ver por sus padres, que vieron por ellos cuando eran chicos. Y entonces les dice, ellos interpretaron, hicieron esta interpretación, con que tú le digas a tu padre o a tu madre, padre mío, madre mía, este dinero con el que yo te iba a ayudar es para el templo. Y con eso invalidaban la ley de Dios, porque lo estaban dando a Dios por encima de sus padres, era para Dios porque Dios es más grande. Esa era la idea. Dios es más grande, más importante. Y dice, y con eso quebrantaste. Bien, entonces, dos argumentos. Jesucristo no es el otro rostro de Dios, ni los fariseos son los que son conservadores. En realidad ellos eran los revolucionarios y Cristo es el rostro del Padre. Ahora, el pacto mosaico, llamado así, o la ley de Moisés, siempre tuvo una intención en el corazón de Dios, porque estoy preguntando si la ley muestra un Dios de ira o un Dios severo y exagerado. Y explico que siempre tuvo esta intención el pacto mosaico o la ley de Moisés en el corazón de Dios para con los hombres. ¿Cuál era la intención de todos los reglamentos que aparecen para el pueblo de Israel y para los que están bajo ese pacto? Dice, leo, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Lo que intentaba mostrar, hermanos, es qué tan necio, rebelde y pecador es el hombre contra Dios. Ahora, el punto es que cada mandato que Dios dio fue quebrantado. Cada uno. Regresa conmigo a ese texto que nos causa un poquito de problema al ver cómo actuaron contra alguien que salió a recoger leña para hacer de comer. Y ve conmigo, por favor, a Números capítulo 15, el texto previo, versículos 29 al 31, previo al que leímos en el inicio. El Señor les está hablando de que cuando cometan un pecado pueden ofrecer un holocausto para perdón de ese pecado. Pero hay algo interesante en esto, verso 29. Para el que es nativo entre ustedes israelitas y para el extranjero que reside entre ellos, o sea, judíos genuinos o extranjeros que se habían unido al pueblo, ustedes tendrán una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. ¿Qué quiere decir esto? Por yerro. ¿Qué quiere decir esto? Por equivocación. Que hizo algo y no se dio cuenta, no lo planeó, se equivocó, dice, esta es la ley, vas a ofrecer un carnero, y les dice qué tienes que hacer. Pero luego vean lo que dice el versículo 30. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. ¿Qué estaba pasando? Que el Señor en la ley dejó muy claro que la única manera o la única persona que podía ofrecer holocausto por un pecado era aquel que había pecado de manera por un error. Pero la persona que pecara de manera deliberada solo tenía un castigo que recibir, y este era la muerte. La muerte determinada por Dios a ese infractor fue porque en realidad fue un acto desafiante. Cuando él salió por sus 2 palitos, sus 3 palitos, y nos imaginamos a un pobre hombre que de repente no fue así, no fue un yerro, fue que ese hombre estaba desafiando lo que había entendido que no se debía hacer. De hecho, nota algo, fue el único que se encontraron haciéndolo. En pocas palabras, él dijo, me importa poco lo que Dios diga y yo voy a hacer lo que quiero hacer. Fue un acto de desafío ante Dios. Con claridad, previamente, Dios había advertido el castigo que se impondría al que infringiera el día de reposo. Nota conmigo Éxodo capítulo 31. Verso 12 al 18. Es una lectura un poquito extensa. Sígame con su mirada. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarán mis días de reposo. Interesante. No solo era el sábado.
En algunas ocasiones y festividades había días de reposos que se repetían. El día de reposo en sí era el día que el Señor dijera, este día vas a celebrar, no vas a hacer nada. Y obviamente el día de reposo de manera oficial era el sábado, todos los sábados. Ahora, dice ahí, guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará. Aquí viene la razón de este día. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor, es decir, consagrado al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Es decir, has trabajado 6 días, debes prepararte para el día de reposo. Ese día no hagas nada. Es un día en el que vas a disfrutar de una relación con Dios en toda la extensión de la palabra durante todo el día. ¿Qué sucedió? Que este hombre que hablábamos no hizo nada de esto caso y se puso a trabajar en el día de reposo en realidad. Ahora, seguimos. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. 16. Los israelitas guardarán pues el día de reposo celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues nota la razón de este día de reposo, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Está estableciendo la ley, un mandato en la ley, y les dice, esto es lo que va a pasar. Este hombre fue un acto desafiante contra Dios. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Más hombres fueron muertos por lapidación? ¿Sabes? Probablemente no. No hay registro de que fuera una práctica constante. Y te voy a decir por qué. Todo el pueblo se puso de acuerdo para quebrantar las leyes de Dios. Por supuesto, había los genuinos creyentes dentro del pueblo de Israel, los que decían, yo lo voy a guardar, lo entiendo, Señor, y lo hacían. Pero al ver que mataron a aquel, entonces comenzaron a confabularse entre todos, y es una realidad. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento. Él les mandó hacerse vestidos especiales, Él les mandó colocar un color especial, Él les mandó hacerse flecos, Él les mandó no comer unas cosas, Él les mandó no hacer otras, Él les hizo una serie de mandatos. Trabajarás la tierra, pero el séptimo año la dejas descansar. En el año tal vas a tener un año de jubileo, todas las tierras se regresan. Nada de eso hicieron. Nada. Y no estaban lapidando a toda la gente. Esto nos enseña algo. La intención era que unos a otros se dieran cuenta de que no estaban siendo fieles al Señor, que tenían necesidad, y me adelanto un poco, de que alguien les salvara, porque no puedo cumplir lo que tú me pides, Señor. Me encanta, tengo el defecto de ir siempre en contra de tu voluntad santa. Ahora, muy bien, habiendo visto que tenían que ser lapidados, ¿los fariseos entonces estaban en lo cierto? No. Jesús explica que el día de reposo tenía una intención, como todas sus leyes que Él estableció. Pero la intención era disfrutar, como dije, de la comunión con Dios por un día entero. Ve conmigo a Marcos 2:23. Un pasaje que habla de la misma escena donde ellos comen trigo, o una escena similar, ¿verdad? Creo que es la misma. Marcos 2:23. Noten por favor lo que el Señor les responde. Ok. Marcos capítulo 2, verso 23. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Pero qué vino a su mente? Vino a su mente no el mandato en Éxodo, no el mandato, la situación en Números.
Vino a su mente sus propias interpretaciones del asunto. Ahorita lo mencionamos nuevamente. Jesús les contestó, y hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Jesús les contestó, ¿nunca han leído qué David hizo, lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuál era el asunto, hermanos? El asunto era entender que la ley del día de reposo, el haber matado a pedradas a este hombre es por un acto deliberado contra Dios. Pero que el día de reposo tenía la intención de que el hombre tuviera comunión con Dios y la disfrutara. Ellos habían establecido tantas reglas fuera de la ley de Dios. Por ejemplo, si tú eras una madre, no podías cargar a tu hijo o a tu hija porque estabas trabajando. Se pusieron a pensar, estos hombres que hicieron estas interpretaciones, llamado la Mishnah, empezaron a pensar después del cautiverio y decir, ¿qué es guardar el día de reposo? Y comenzaron a hacer una serie de reglas. Si tú puedes, esta era la regla en ese sentido. Sí puedes cargar a tu hijo, pero si tu hijo trae una piedra, estás trabajando. No puede traer una piedra. Puedes cargar lo que no pese más que un higo seco. Puedes caminar tantos pasos, que útiles serían los smartwatch en aquel tiempo, ¿verdad? Puedes caminar solo tantos pasos en el día de reposo. No sé si usted ha visto que hay un pasaje que dice camino de un día de reposo, porque era una distancia limitada, era lo único que podías caminar en un día de reposo. No podías tú, rastrillar nada porque estabas trabajando. Entonces, cuando ellos toman una espiga y la muelen para comer, ellos decían, estás quebrantando lo que no es lícito, estás haciendo lo que no es lícito. ¿Según qué? Según sus normativas, interpretaciones de la ley de Dios. Y tendremos que hablar muchas cosas acá. David, cuando llegó y le dieron los panes, les habla el Señor acerca de misericordia. No fue que David dijo, yo soy rey, saquen los panes de Dios y me los voy a comer. No, te vas a dar cuenta que él estaba siendo perseguido. Él no tenía para comer ni para su gente. Y se acerca al sacerdote Abiatar y le dice, ¿tienes algo que darnos de comer? Y el sacerdote Abiatar dice, te voy a dar los panes, porque cada día los renovaban. Y esos panes que quitaban eran para los sacerdotes. Dice, te los voy a dar y te los comes. ¿Qué habla el Señor siempre? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y al Señor por encima de todas las cosas. Todas estas cosas salían de su mente, de estos hombres, al hacer las interpretaciones equivocadas. Ahora, ve conmigo a Mateo 12, por favor. Me estoy secando en una llama. Santi, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Mateo capítulo 12, versículo 3, por favor. Note lo que dice ahí. Es el mismo texto que veíamos en un momento. 12, 3. Y vea, por favor. Pero él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios, comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él. O sea, no era para ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley, esto es interesante, cómo en los días de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿A qué se refiere el Señor, hermanos? ¿Que quebrantaban el día de reposo? No. Que ellos hacían lo que tenían que hacer. ¿Qué hacían? Tenían que seguir ofreciendo sacrificios en el día de reposo. Ellos seguían haciendo lo que hacían en el templo, pero según la interpretación de estos hombres, pues no lo deberían de hacer. Y aún así, ellos lo seguían haciendo. O sea, no habían entendido el propósito de este mandato ni de ninguno de la ley. Ahora, dice entonces el versículo 6, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, hermanos, la ley de Dios no tiene la intención o no muestra a un Dios airado, enojado, severo. Lo que muestra es lo necio que somos y lo santo que Dios es.
lo falto de amor que somos, lo criticones que somos, o sea, nuestra profunda pecaminosidad es lo que muestra la ley de Dios. De hecho, debo decir que Dios sigue quitando la vida a los pecadores. ¿Sabes que la muerte de toda persona es la muestra de que todos estamos bajo pecado? Que aún de los creyentes es una muestra de que somos pecadores, pero hemos sido perdonados, pero todos vamos a morir. Dios no ha cambiado. Ahora, como mencioné, todo esto era una tergiversación de estos hombres en la ley. Ahora, ¿qué significa y cómo debemos entender a la ley? Entender que la ley es un pacto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ir más rápido aquí, le pido que me preste atención en esto, porque estamos hablando de cómo usar la ley legítimamente. Un pacto es, leo, un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto, es decir, es Dios el que lo diseña y establece, divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Es decir, la ley de Moisés también es llamado el pacto de Moisés. El Señor establece qué demanda de la gente, qué deben hacer, y el Señor dice qué promesas recibirán o qué amenazas o castigos recibirán. Ese es un pacto. Lo establece Dios, Él pone las reglas. Dios demanda obediencia en este pacto de Moisés. Da promesas y amenazas también. De hecho, en la Escritura hay distintos pactos descritos en la Biblia. Por ejemplo, Adán, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue el pacto? No comerás de este fruto. Esto es lo que demando de ti, que no comas de este fruto. Pero el día que de él comieres, morirás. ¿Cuál era la promesa dentro de eso? Que si el humano, Adán, no hacía eso, él iba a vivir eternamente con el Señor. Pero cuando desobedece, entonces viene el juicio y muere. Y es echado de la presencia de Dios y esperaba la eternidad en el infierno. ¿Ok? Hay otros pactos como el pacto de Dios con Abraham, el pacto con Moisés, que es lo que estamos viendo, el pacto de David. Ahora, a este pacto, particularmente la ley, se le llama antiguo pacto. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. 1 Corintios 3, 6 y 7. Dice la Escritura. Perdón. Dice capítulo 3, versículo, 2 Corintios, perdón hermanos, 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Discúlpenme. Vean lo que dice por favor este pasaje. El cual también, hablando de Dios, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Note, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿A qué se refiere con la letra mata? La Biblia, leer, mata, hay que vivir, no. Se refiere al pacto dado por Moisés. El pacto dado por Moisés se recibió en tablas escritas con la mano de Dios. A esa letra se refiere y dice que la letra mata. ¿Por qué? Porque la ley declara que nosotros somos pecadores y merecemos la muerte. La ley nos mata, nos hace ver lo que somos y las consecuencias o lo que merecemos. Porque mire lo que dice el 7. Y si el ministerio de muerte, hablando del ministerio de Moisés al poner esas leyes, grabado con letras en piedra, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecerá. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Ok, aquí lo llama entonces en este pasaje ese pacto, ¿verdad?, de muerte, escrito en tablas de piedra, la ley de Moisés. Nota el verso 14, ahí un poquito más adelante. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura, note cómo lo llama, del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Sus interpretaciones están equivocadas, pero lo que quiero resaltar es cómo lo llama el Señor a este pacto. Antiguo. ¿Ok? Quiero que vayamos entendiendo acá, hermanos, la vigencia de la ley.
de ese viejo pacto. Este pacto entonces es llamado como antiguo. Quiere decir entonces que desaparecería, siendo sustituido por el nuevo y mejor pacto. Ve conmigo a Hebreos capítulo 8. Aunque estoy usando textos del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se habla del nuevo pacto que el Señor llevaría a cabo con su pueblo. Y este nuevo pacto es el que se lleva a cabo en Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Muy bien, ustedes lean, les doy chance de despabilarse un poquito, pero por favor háganlo unidos y fuerte. ¿Listos? Hebreos 8, 6. ¿Qué dice? Hay mejores promesas que las que estaban establecidas en el pacto de Moisés. Y hablando de Cristo, dice que Él es el ministro de un mejor pacto. Nota por favor, versículo 13 también, ahí mismo del 8, el 13. Ustedes también, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Si hay un nuevo pacto y este es llamado viejo pacto, dice, ese es sustituido, desaparece. Y vamos a explicar eso brevemente. Ahora, el nuevo pacto es a través del sacrificio de Cristo, el cual entonces, recuerda que todo pacto implica unas demandas de obediencia que el Señor establece y promesas y amenazas también que Él establece si responde correctamente. Ahora, este nuevo pacto es a través del sacrificio de Cristo, el cual cumplió a la perfección todas las demandas del Padre a nuestro favor. A diferencia del antiguo pacto, yo no soy el que tiene que cumplirlas porque en sí yo no podría, pero el que cumple todas las demandas de Dios, escritas y no, fue el Hijo. Y nota por favor en Hebreos capítulo 9, versículo 15, cómo lo dice en ese texto. Por favor, nuevamente ustedes, dice. Así que, por eso el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. En el antiguo pacto había transgresiones, estábamos fritos, como diríamos, ¿verdad? Nos mataba la ley. Dice entonces, a través del nuevo pacto, Él entonces tiene redención para los transgresores, que somos todos nosotros. Hemos quebrantado la ley de Dios, merecemos el infierno, pero es en Cristo este mediador de un nuevo pacto por medio de su sangre. Nota por favor lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. En Cristo fuimos libertados de este pacto de Moisés. Colosenses 2, 13 al 17. Dice la Escritura, y cuando ustedes estaban muertos, ¿recuerdas que la ley nos mataba? Porque la ley establecía mi condenación. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, que era una obra de esa ley, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Nota, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. ¿Por qué contra nosotros? ¿Porque fueran malos? No, sino que eran contra nosotros porque no podíamos cumplirlos. Todos los habíamos infringido. Dice, documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cuando Cristo, hermanos, muere, Él entonces quita eso que nos era adverso. Cumple todas las demandas delante del Padre. Por Cristo somos libertados del pacto de Moisés. Somos llamados a vivir en obediencia, pero a la ley, no la ley de Moisés. Nota lo que dice Santiago capítulo 1, verso 25. Santiago 1, 25. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, éste será bienaventurado
en lo que hace. Hermanos, todo pacto implica obediencia. Y si bien el cumplimiento del pacto no radica en mi obediencia, sino en la obediencia de Cristo, todo pacto resulta en el que lo cree y en el que lo lleva a cabo en obediencia. Por ejemplo, hermanos, yo debo creer en Cristo, dice la Escritura. Yo debo arrepentirme y confiar en Él. Y no solo eso. Al andar en ese pacto por gratitud, yo debo obedecer lo que la Escritura me enseña en esta nueva ley, la ley de la libertad. No la ley de la muerte, no la ley de Moisés, sino la de la libertad. Ahora, somos llamados a vivir en esta obediencia. Viene entonces una pregunta que quisiera hacer. ¿El día de reposo entonces se debe guardar o no se debe guardar? Bien, por el hecho simple, sencillo, de que fue un pacto, fue un mandato dentro del pacto de la ley, dice que ya no estamos bajo ese pacto. Algunos hermanos nuestros argumentarán y dirán, a ver, pero cuando dio la ley les dijo, guarden el día de reposo y no lo quebranten, porque el Señor cuando creó todas las cosas, trabajó 6 días y guardó el séptimo. Eso pasó antes de la ley, sí está bien, pero el Señor jamás estableció en ningún pacto que se debía guardar el día de reposo, salvo en el pacto de Moisés. Abraham no guardaba días de reposo. Adán no guardaba días de reposo. Enoc no guardaba días de reposo. Está bien, el argumento que da Moisés al decir esto es la razón. Debes de guardar un día para estar en comunión con el Señor. Hay una realidad, hermanos. Nosotros ya entramos en el reposo de Dios. Nosotros ya tenemos una comunión, no el domingo, no un sábado, sino por todos los días, toda la vida hasta el fin del mundo. Yo ya no requiero guardar un día en especial, y note esto, no debo guardar el día de reposo para que no me caiga una maldición, porque yo ya entré en el reposo del Señor. Ahora, esto no quiere decir que yo estoy despreciando la ley y echándola a la basura. La ley tiene un uso legítimo, pero ya no es para cumplirla nosotros de esa forma, pero sí para vivir en obediencia. Mira, no te dejes de congregar, Hebreos 10:25. Un mandato de la ley de la libertad. No te dejes de congregar, ir a semana. Esa siempre se la pregunta, ir a semana. Como algunos tienen por costumbre. Nota esto, por favor. La iglesia de Cristo se reúne el domingo, no porque el domingo sea el día de reposo. No hagamos esto. No volvamos a sacar de la tumba la ley del pacto y volverla a establecer. Y no, este es el día de reposo y si yo hago algo en ese sentido, no. A ver, ¿en qué momento yo estoy pecando contra Dios? En el momento en que tengo la costumbre de no congregarme con la iglesia. La iglesia tomó la costumbre de congregarse el primer día de la semana según los registros históricos de la iglesia de Cristo. Se congregaban el primer día de la semana. Pablo dijo, el primer día de la semana aparten algo y lo van a enviar. De hecho, al principio de la iglesia se congregaban todos los días. Pero en la marcha del tiempo ellos tomaron un día y fue el día domingo. Ese es el día de reposo. No hay un día de reposo. El creyente vive en el reposo, en la comunión con el Señor. Si fuera necesario que tuviéramos que congregarnos cualquier otro día de la semana, tú quebrantarías el mandamiento del Señor a ti creyente cuando dejes de congregarte el día que la iglesia establece que nos vamos a congregar. ¿Notas? ¿Notas cómo al entrar en el nuevo pacto, el Señor ha cumplido todas las cosas, pero yo debo vivir en obediencia en lo que Él enseña? Esto debe cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabes por qué hoy hay menos y el domingo hay más? En algunos está la idea que el domingo es el día que sí deben guardar, pero los demás días no. ¿Por qué? Porque es el día de reposo. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Somos llamados a vivir en obediencia. De hecho, somos llamados a reflejar al Señor Jesucristo, a mostrar al Señor Jesucristo. Nota por favor Gálatas capítulo 5, versículo 13, hermanos, por favor. Gálatas 5, 13. Vamos para allá. No quiero dejar pasar este texto.
Fíjate qué les dice Pablo a una iglesia que estaba intentando volverse a la ley. 5:13 y 14. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados en el nuevo pacto al creer en Cristo, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, estoy en libertad, pero no para hacer lo que yo quiera, debo hacer lo que el Señor dice. De hecho, hay un texto: que nadie los juzgue por días de reposo, por lunas nuevas, por estas cosas. Ya no las tienes que estar guardando, pero tienes que estar en obediencia al Señor. ¿Sabes? Algunos podrían decir, bueno, entonces dice la ley: no matarás, vamos a matar. No, pastor, ¿cómo van a decir eso? Dice la ley algunos aspectos, ¿verdad?, que nos muestran condiciones pecaminosas en nosotros y decimos, no, pues ya la ley ya no, entonces voy a hacer lo contrario. Debo reflejar a Cristo, y eso es más sublime que cualquier ley de Moisés. Implica una obediencia y una transformación sublime. Ahora, termino con esto. Entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Si ese pacto ya quedó atrás, el uso legítimo de la ley es palabra inspirada por Dios. Es mostrar al hombre que es enemigo de Dios y que necesita un Salvador. La ley, ahí estamos en Gálatas capítulo 3 ahora, por favor. Nota por favor cuál es el uso de la ley correctamente. 3:21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Es decir, la cumplimos y nos hacemos justos. Pero no era la intención. ¿Cuál era la intención? Verso 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, refiriéndose a la ley. La ley lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dado a todos los creyentes. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, dice tu Biblia, ayo. La ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. La ley sigue siendo la que muestra al pecador que necesita un Salvador. Pero habiendo venido el Salvador, ahora proclamamos el Evangelio. Y un uso correcto de la ley es mostrar que somos pecadores y que merecemos el infierno. ¿Para qué? Para que la persona vaya a Cristo. La ley muestra la realidad del pecado en todo hombre. Romanos 3:20 dice que la ley tiene el propósito de mostrar que todos somos pecadores y nadie se puede justificar. La ley nos muestra entonces, para terminar, legítimamente que la iglesia debe formar parte, tiene que vivir una vida santa porque forma parte del pueblo santo de Dios. Hermanos, ese pasaje que parece duro solamente muestra lo que el hombre es y lo que Dios es. Dios es santo y el hombre es pecador. La ley nos hace entender eso, pero al venir al nuevo pacto a través de Cristo, no estamos bajo la ley. Nosotros confiamos en un Dios que no cambia, en un Dios que sigue siendo santo. Termino con esto. Entender mal el concepto de la ley nos lleva a pensar que Dios ha cambiado. Alguna vez una persona decía, ya no debemos temer a Dios. Era Dios temible en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo ya no debemos temerle. ¡Qué error! Dice el apóstol Pedro. Dice, y si aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ve a la ley para ver qué santo es Dios y qué pecador soy yo, y vive de acuerdo a lo que la Escritura, Cristo nos ha enseñado que debemos vivir. Ese es el uso legítimo de la ley. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiarla, Señor, un poco más. Gracias por entender, Señor,
que a través de la fe en ti nos has hecho transformar a un nuevo pacto, Señor. Gracias, mi Dios, por todas tus promesas. Gracias, Señor, porque a través de Cristo nos has entregado todas las cosas. Ayúdanos, mi Dios, a entender que vivimos por obediencia a lo que tu palabra dice. Que el hecho de que la ley ha sido cumplida y ha sido quitada y que ahora vivimos bajo la ley de Cristo, eso no quiere decir que podemos hacer cuanto nos venga en gana, sino que nos hace más responsables para reflejarte a ti, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese nuevo pacto. Te alabamos. Gracias por ser tan santo y perdonar pecadores que merecen esa muerte y la muerte eterna también. La honra y la gloria